Muy bien, justamente Omar ya dejó, ¿no?, la pelota sobre la cancha. Vamos a analizar el tema con José Carlos Saavedra, él es socio y economista principal de Apoyo Consultoría. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Economía para Todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos y en principio hagamos una radiografía, un diagnóstico a 2 años de esta pandemia. ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Cómo ha cerrado el 2021? Sí, de hecho el último comentario de Omar me parece súper relevante. No solamente hay que hablar de cantidades en el mercado laboral, como número de trabajadores, por ejemplo, sino también hay que hablar de la calidad del empleo en el mercado laboral. Y es ahí donde vemos un deterioro bastante marcado en el mercado laboral, que es la precarización de los puestos de trabajo y que se observan en la caída fuerte de los salarios o de los ingresos promedio de los trabajadores. O también, por ejemplo, en el incremento del subempleo a nivel nacional y en Lima metropolitana. José Carlos, y cuando hablamos, por ejemplo, de subempleo, ¿qué características tiene un trabajador que labora en digamos, bajo esta categoría, bajo este cartel? Para que las personas que nos están viendo en casa puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Sí, la definición más amplia, digamos, más simple de entender, es que es un empleo de mala calidad, con ingresos bajos. Hay 2 definiciones de subempleo. Una que es la de subempleo por horas, y es básicamente que uno quisiera trabajar más horas, pero no se puede emplear más horas. Hay falta de demanda de trabajo. Pero el subempleo más importante en cantidad es el subempleo por ingresos, y es un empleo que tiene ingresos bajos, que no son suficientes como para tener acceso a bienes y servicios de manera adecuada. Y hay una relación bastante directa con el empleo informal. El empleo informal es aquel que no tiene ingresos altos, que no tiene contrato, que no tiene acceso a beneficios o a los seguros que da el sector formal, ¿no? ¿Y cuánto es el ingreso promedio de un trabajador en el Perú ahora? Mira, el ingreso promedio, al menos en Lima metropolitana, está en 1.600 soles. Eso está por debajo de los niveles de ingreso que se veían antes de la pandemia, que estaban en 1.800 soles. Ajá. Pero ahí hay que anotar nuevamente las diferencias importantes en el mercado laboral. Hay 2 mundos bien marcados en el mercado laboral peruano. El formal, donde el salario promedio de hecho ha aumentado un poco y está en 2.400 soles. Y el sector informal, donde el ingreso promedio ha bajado y está en 760 soles. Incluso por Mira debajo, esa diferencia. incluso por debajo de la remuneración mínima vital, ¿no?, que es lo que establece, digamos, la ley. Exacto, sí. Sí, José Carlos, y muchas personas se estarán preguntando en casa por qué, si es que el Ejecutivo ha señalado muy bien y como dice Omar, con mucho optimismo, que la economía el año pasado cerró en 13% aproximadamente, ¿por qué no hay una relación directa con los ingresos y con el empleo? Sí, ha habido un deterioro bastante importante en los niveles de productividad y en la calidad del empleo en el sector informal, que abarca a más del 70% de los trabajadores. Eso viene además de la mano con que algunos sectores que son intensivos en mano de obra todavía no se recuperan del todo. Por ejemplo, hoteles y restaurantes. En cambio, los sectores que más rápido se recuperaron o que les está yendo mejor no son tan intensivos en mano de obra como el sector minero, ¿no? Hay muchas diferencias al interior del mercado laboral que explican por qué vemos algunos sectores se han recuperado más que otros, ¿no? Hay sectores como el sector agrícola, formal, donde el empleo está creciendo 15-20%. El sector construcción se ha dinamizado fuertemente este año, también con un empleo creciendo cerca de 10%, pero tenemos el sector servicios con un empleo que todavía está bastante por debajo de los niveles que veíamos antes de la pandemia. Y estas personas se van al mercado informal. Totalmente. Ajá. En el Perú
nadie puede darse el lujo de no trabajar, así que cuando uno no encuentra trabajo en el sector formal, se tiene que autoemplear, esos son los trabajadores independientes, o aceptar un trabajo informal que es de mala calidad, ¿no? De hecho, el sector del subempleo que mencioné anteriormente, el número de trabajadores en subempleo está 20% por encima de los niveles prepandemia, mientras que el empleo adecuado está 20% por debajo. Ajá. Entonces, en promedio, de alguna manera, la cantidad de trabajadores se ha recuperado, pero la calidad sí se ha deteriorado de manera marcada. Ahora, con estas cifras que tú pones sobre la mesa, José Carlos, y salta a la vista este anuncio que dio el Ejecutivo al cierre del año pasado, ¿no? Del incremento del piso salarial. ¿A quiénes va a beneficiar? Porque el impacto positivo no es para el grueso de los trabajadores. Vemos un incremento y una situación bastante preocupante, sobre todo en el empleo informal. Sí, una medida de ese tipo es muy mala en la coyuntura actual, porque como tú bien mencionas, va a beneficiar a un grupo bastante pequeño de trabajadores dentro del sector formal, que ya es menos del 30% de trabajadores, cuando los problemas de los bajos ingresos y la precarización del mercado laboral se ha dado principalmente en el sector informal, que no se va a beneficiar en absoluto por una medida de este tipo. Es más, yo diría que el sector de trabajadores de menores ingresos se va a ver afectado por esta medida, porque lo que hace esta medida es alejar la posibilidad de tener un empleo formal para millones de trabajadores. En la coyuntura actual, un incremento del salario mínimo es excluyente en el sentido que va a excluir a trabajadores de bajos ingresos de la posibilidad de tener un empleo formal. En el Perú tenemos un problema serio de bajos ingresos que se ha empeorado con la pandemia. La solución a ese problema no es con una norma tipo salario mínimo, sino es con medidas que incrementen la productividad de los trabajadores, de los puestos de trabajo, que incrementen la demanda de trabajo formal, que incrementen la inversión privada, pero por un reglamento de determinar el salario mínimo, eso en realidad no va a beneficiar a la mayoría de trabajadores que necesitan un salario más alto. Y darle confianza, sobre todo al sector privado, que es lo que no se ha hecho desde el Ejecutivo en la segunda mitad del año pasado. ¿Ves, digamos, ciertas luces de recuperación para este 2022? Porque yo recuerdo que lo que se mencionaba, ¿no? Dentro, bueno, algunos voceros, el señor Elmer Cuba, cuando era parte del directorio del BCR, decía que la última pata que se va a recuperar de toda la economía va a ser el empleo. Cuando salgamos, entre comillas, de esta pandemia o nos recuperemos, ¿no?, de esta pandemia. ¿El 2022 va a ser un buen año para la recuperación del empleo? ¿Cuál es la lectura que tú tienes? Yo creo que la foto del 2022 se va a ver mejor de lo que realmente es. Me refiero a que seguramente vamos a ver algo de recuperación de empleo por un rebote de la actividad económica, porque el 2022 va a haber menos restricciones a la actividad económica de las que hubo en 2021. Recuerda que en 2021 hubo una segunda ola donde se implementaron restricciones. Entonces sí esperamos que el empleo suba algo en algunos segmentos del sector servicios. Eso es algo bastante puntual que va a mejorar el empleo. También hay sectores como el sector agroindustria, donde esperamos que crezca el empleo, pero el grueso del mercado laboral pensamos que va a seguir siendo golpeado por la incertidumbre para hacer negocios, por el entorno político que genera incertidumbre, pero también por el deterioro en la regulación laboral. Vemos un endurecimiento para crear empleo formal, por ejemplo, el incremento del salario mínimo. El Congreso también está implementando medidas que encarecen la contratación formal. Entonces, creería que por más de que va a haber algunos incrementos puntuales en el empleo formal en el 2022, va a haber un deterioro que seguramente se va a sentir con más fuerza en los siguientes años, ¿no? Ahora, esta caída o la no recuperación, digamos, del ingreso promedio de los trabajadores en el Perú se suma a lo que también estuvo en la agenda el año pasado, ¿no? La inflación, el costo de vida que se va a volver o se está volviendo cada vez un poco más complicado, sobre todo para aquellas familias que tienen pocos recursos, que les cuesta conseguir dinero, que les cuesta comprar, abrir la billetera y comprar un kilo de pollo, el arroz, hacer el mercado. Ellos se llevan la peor parte, ¿no? Sí, y ese es un excelente punto.
Como mencioné anteriormente, el ingreso promedio de los trabajadores informales, que son la mayoría, ha caído. Ya eran bajos, ahora son más bajos. A eso súmale, o mejor dicho, réstale el efecto de la inflación. Eso quiere decir que el poder de compra, la capacidad de comprar bienes y servicios por parte de la mayoría de la población se ha deteriorado de manera significativa. De hecho, haciendo el cálculo, considerando la inflación del último año, el poder de compra, el salario, o de otra manera de decirlo, es el salario real de los trabajadores informales, ha bajado hasta niveles no vistos en el 2005. Hace 15 años que no se ve un poder de compra tan bajo en los salarios del sector informal. Eso es debido a la inflación. Interesante esta cifra que das. Hace 15 años no se ve esta caída de poder adquisitivo. Ahora, tú mencionabas que el subempleo había incrementado, estaba por encima de 20 puntos porcentuales a niveles prepandemia. ¿Cuál es el perfil de estas personas que se encuentran en el subempleo? ¿Son en su mayoría mujeres? ¿Son jóvenes? ¿Estamos hablando nuevamente de ninis? Jóvenes, mujeres y personal poco calificado. Ese es el perfil, digamos, que engloba bastante bien a este grupo de la población que tiene mayor probabilidad de tener un empleo informal o subempleo. Clarísimo, José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Economía para Todos. José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, explicándonos un poco y haciendo una radiografía importante y necesaria de cómo está el sector del empleo, que todavía no se recupera y parece que este año vamos a ver cómo se están dando las cosas, sobre todo con la incertidumbre política. Hacemos una pausa, no se mueva y regresamos con más aquí en Economía para Todos.